Antes de pasar al tema de hoy, te pido que me ayudes a seguir realizando este apostolado. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale un like al video y compártelo con tus amigos y familiares para que este mensaje pueda llegar a mucha gente. Si te interesa recibir notificaciones vía WhatsApp de los próximos videos, envía alta al número que aparece en pantalla. Muchas gracias. Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la interesante entrevista que estamos haciendo al señor Javier Reyes Heral sobre las apariciones marianas más importantes de los últimos 200 años, sobre la urgencia del mensaje de la Virgen María para los católicos que nos toca vivir en este tiempo. Así es que les invito a que se queden con nosotros. Muy bien, le damos la bienvenida nuevamente al señor Javier Reyes Heral. Javier, ¿cómo se encuentra? Todo bien, gracias, padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muchas gracias por atender a esta invitación y por ser tan generoso de concedernos esta segunda parte. Pues la entrevista pasada la tuvimos que suspender por cuestión del tiempo. Y yo creo que la audiencia no se ha de haber quedado muy contenta con esa suspensión que yo tuve que hacer, porque justo estamos hablando de un tema interesantísimo. Estamos hablando de cómo la Virgen anunció que cosas graves sucederían dentro de la Iglesia Católica, y en el video anterior mencionamos algunas de estas cosas graves que están pasando. Y bueno, la pregunta que yo le hacía al final, que le dije que ya no le permití contestar, que le dije que teníamos que esperar a la segunda parte, pues es esta. ¿Sobre qué cosas deben estar atentos los católicos de hoy respecto a lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Según lo que usted conoce, las apariciones marianas. Principalmente de lo siguiente. Am, Mantengan vuestra atención sobre lo que el gobierno presente del Vaticano dice, declara en relación a al santo sacramento del altar, la Santa Eucaristía. Eso es, sinceramente, la columna vertebral con los evangelios de nuestra fe, con el dogma de la fe. En este momento, como lo hemos mencionado en nuestro último episodio, la iglesia es bajo asalto, ¿no? Por sus enemigos. Enemigos que vienen ahora desde el interior. Sí, yo no sé si ustedes conocen muy bien las apariciones, la visión de Santo Juan Bosco, ¿no? En el cual veía una nave que representaba la Iglesia Católica, con una flotilla de otras naves que representaban otras iglesias. Y esa nave estaba atacada por olas de una violencia inconmensurable. Y el barco estaba andando derecha, izquierda, frente, bajo. O sea, parecía realmente un viaje infernal. Y el Papa siempre al frente, los cardenales, obispos atrás. Y pasaba justamente en esta tormenta entre dos pilares. El más alto mostraba la Santa Eucaristía, el santo sacramento del altar, la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo, consagrada por un sacerdote o por un obispo. ¿Ya? Y el otro altar, el otro pilar, perdón, era un pilar con la estatua de la Virgen, yo creo que era de Fátima, blanca, Nuestra Señora de Fátima. Era más baja que la de la Santa Eucaristía, claramente. En ese momento la nave navegaba con muchísima dificultad entre los dos pilares. Lo que tenemos que tener mucho cuidado y atención es de mantenernos fiel, sí, a la institución pontifical, a las instituciones católicas, mientras tanto y siempre cuando ellas mismas son fieles al dogma de la fe, a los enseñamientos de los santos evangelios y, antes que todo, a la realidad de la santa presencia, cuerpo y sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el santo sacramento del altar, la Santa Eucaristía. Porque llegará el momento en el cual esa realidad va a ser atacada adentro de la iglesia. Ok.
Entonces hay que estar muy atentos a ver, ojalá que no vengan esos cambios. Yo he escuchado rumores de que ya traen por ahí alguna fórmula de consagración que no será válida. Yo he escuchado rumores, pero vamos, creo que usted es el que ha hablado de este tema en una forma más fundamentada, que ya no, esto no lo puedo considerar un rumor. Sin embargo, bueno, podemos rezar a Dios que nos proteja, que nos ayude, pedirle a la Virgen que intervenga para que no nos sea quitada la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y respecto al dogma de la fe, ¿qué recomienda usted para los católicos? Recomiendo, imploro a los católicos de comprar la Santa Cate- Catequismo. Catecismo. Ujú. Catecismo. Principalmente yo les recomendaría la de la versión bajo del Papa Juan Pablo II. Ahí se encuentra lo fundamental. Es ahí que se encuentra la verdad por la cual nuestro Señor ha muerto y ha resucitado, ¿no? De leer los santos evangelios también. Pero todo eso, sin los santos sacramentos católicos, no es, son incompletos. Tiene que ser completados con, y eso es parte de el mensaje principal de la Virgen, que asumo vamos a discutir de eso en un momento, pero eso y los sacramentos, el bautismo, la conversión a la Iglesia Católica. Mire, el gran milagro de nuestra Iglesia Católica, primero, es la siguiente. Como le mencioné el otro día cuando estábamos haciendo la primera emisión, ¿no? De todas las iglesias cristianas, ¿no? Son buenas, o sea, hay gente que es de buen corazón y de buena fe. Sin embargo, de todas las iglesias y denominaciones cristianas, aún protestantes, protestantes quiere decir que no es católico, que protestan la regla inicial de catolicismo. Eso incluye todo el mundo que no es católico. Bueno, todas las iglesias que no son católicas han sido instituidas, fundidas y creadas por hombres imperfectos. La única iglesia cristiana que ha sido fundida por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica que ha sido fundida sobre Pedro. Y apostólica quiere decir que desde Pedro, el primer papa, hasta cada papa, hasta Francisco, que han recibido en herencia las llaves del paraíso que el Cristo ha dado a Pedro. Nuevamente, el Cristo no puede haberse equivocado. No sabía perfectamente bien todos los errores en la historia de la iglesia que iban a ocurrir, incluidos las del siglo XX y XXI, ¿no? Sin embargo, es la iglesia a la cual él ha dado la autoridad de sobrevivir los asaltos y los ataques del infierno, los fuegos del infierno. Recuérdense que la iglesia no es el Papa solamente, ni los cardenales que lo siguen, son todos nosotros. Eso es la iglesia y no podemos perderla. La batalla ya está ganada. Solamente tenemos, como el Cristo durante su pasión, que llevar esa cruz en la vía crucis, pasar por Golgotha, ser crucificado y enterrados para que la resurrección tome lugar. Eso es lo que estamos llamados a hacer, con paciencia y virtud, y coraje y fe. Pero hasta que no sea más posible, tenemos que seguir con, principalmente, antes que aún que las apariciones, los sacramentos de la iglesia. Eso es la llave de vuestra salvación. Y no puedo estipular eso suficientemente. Eso es lo que la Virgen y todos los mensajes que están siendo dados reflejan. ¿Cómo entiende usted esas palabras de las memorias de Lucía cuando va a hablar va a escribir el último secreto y dice, en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe, etcétera? ¿Cómo lo entiende? Exactamente. Bueno, mi interpretación es la siguiente. Si en Fátima el dogma de la fe seguirá enseguida, o sea, status quo, o sea, mi interpretación es que el resto del mundo no. La Francia es supuestamente la hija mayor de la Iglesia Católica. Vamos a decir la hija pródiga, aunque me cuesta admitirlo eso porque soy buen francés, ¿no? Hijo de Francia. Sin embargo, soy lúcido. La Iglesia
de Francia, las iglesias de los países que en el tiempo de los padres de nuestros padres eran efectivamente sus más grandes defensores, han caído y siguen cayéndose, ¿no? Fátima, Portugal, tiene la inmensa advantaje de haber tenido todos sus obispos que unidos han consagrado el país de Portugal al corazón inmaculado de María y a través del corazón inmaculado de María al Sagrado Corazón de Jesús. Que yo sepa, es el único país en la surfacia de la tierra que ha hecho eso. Ok, entonces por ahí va la cosa, o sea, quiere decir que la doctrina, la mala doctrina se va a ir difundiendo eh, en las iglesias, en las parroquias, en las diócesis. Bueno, yo creo que eso ya está sucediendo definitivamente. Seminarios, institutos de vida consagrada. eh, Lamentablemente, la mala doctrina, una doctrina equivocada se está difundiendo y mucha gente está siendo confundida. Mucha gente piensa que está siendo catequizada en una parroquia, en un colegio católico, cuando en realidad está siendo desviada de la verdad. Entonces hay que poner mucha atención también a lo que escuchamos y como dice el señor Javier, tenemos que confrontar lo que escuchamos en una predicación, eh, ya sea de un sacerdote, de un obispo, o sea, de un cardenal. Tenemos que confrontarlo con lo que la iglesia siempre ha enseñado. Para eso tenemos efectivamente el Catecismo de la Iglesia Católica que mandó publicar el Papa Juan Pablo II. Tenemos otros catecismos también anteriores que son a lo mejor más básicos, pero tienen la ventaja de que pueden ser un poquito más breves, como el Catecismo de San Pío X. Está el Catecismo de Trento. Hay catecismos tradicionales también, porque lamentablemente en las últimas décadas hay una gama de posibilidades de catecismos de todas las editoriales y de todos los colores y con todas las, supuestamente son más didácticos, pero ya nos enseña la fe católica. Se entretiene a los niños, pero no, con muchos catecismos realmente no se les enseña a profundidad la fe. La siguiente pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es el núcleo central de los mensajes marianos, de todas las apariciones marianas? ¿Cuál es el denominador común? ¿Cuál diría usted que es el centro del mensaje de la Virgen María para los que nos toca vivir en estos tiempos? Ay, Padre, le estoy tan agradecido de pedir cuestiones que demuestran tanta lucidez. Bravo. El mensaje principal de los mensajes de la Virgen, o sea, el mensaje, la columna vertebral, es un mensaje de urgente conversión, pero conversión no de interés, que debe ser inspirada por el amor. ¿Conversión cómo? La Virgen da todas las explicaciones y eso es el factor común en todos los verdaderos lugares de aparición de la Virgen. Conversión primero a través del amor por Dios, entonces, la fe en Dios. Conversión a través de vivir, no solamente asistir, pero vivir en las santas misas dominicales. Si posible, cada día sería ideal, pero por lo menos cada domingo. Vivirlas, recibir la comunión correctamente preparado, contrariamente a letras y cartas que han sido escritas infortunadamente aún por el propio Padre, Santo Padre, Papa, ¿no? Esta desideravia ha sido declarada por varios cardenales, una cantidad importante de obispos y de sacerdotes, como por la primera vez en la historia de la Iglesia desde siglos, como una herejía. Esa carta decía que todos, sin excepción ninguna, pueden acercarse al altar y recibir la Santa Comunión nada más que teniendo fe en las palabras y los evangelios del Cristo. No. Tenemos que ser en estado de gracia, lo que quiere decir que no podemos ser, mientras recibimos la Santa Eucaristía, culpables de un pecado mortal. Tomaremos, si lo hacemos, nuestra propia condenación. Eso es dogma de la fe. Es ex cátedra, lo que quiere decir que
no puede ser equivocado, es inspirado por el Espíritu Santo. Son las reglas, es así. Por eso Esta que doctrina está dogmáticamente expresada en el Concilio de Trento, en de el Trento, decreto exacto. sobre la Sagrada Eucaristía. Yo tengo aquí en el canal unos programas en los que explico la doctrina eucarística del Concilio de Trento. Si pueden buscarlos por ahí, les interesa profundizar en este tema, pero lo que el señor Javier está diciendo es totalmente cierto. Esa es doctrina católica y se advierte ahí, como se advierte en la Escritura, en en ese decreto sobre la Eucaristía del Concilio de Trento se recuerda que quien comulga mal come y bebe su propia condenación. Eh, si no estamos en estado de gracia, sin conciencia de pecado mortal, eh, podemos recibir la Eucaristía. Pero si tenemos conciencia de pecado mortal, debemos ir primero a recibir la absolución en la confesión. No basta hacer un acto de contrición eh, con mucho arrepentimiento nada más para ir a comulgar. Porque hay gente que dice, ay, voy a hacer mi acto de contrición ahorita y me confieso después. El Concilio de Trento dice claramente que no se puede hacer eso. Hay que ir a recibir la absolución sacramental en el sacramento de la penitencia, en la confesión, para poder acercarse a la Sagrada Eucaristía. Y sí he leído esa pues corrección que hacen algunos obispos a este documento Desiderio Desideravi, en el que efectivamente no queda claro esto que enseña la Iglesia, lamentablemente, sino que las palabras, así como las expresa el Santo Padre, se pueden entender en el sentido de que basta la fe, nada más, la sola fe, para poder acercarse a recibir al Señor en la Sagrada Eucaristía. Entonces, para algunos obispos, temiendo que esto pueda llevar a las personas a una confusión, no solamente en su fe, sino en su actuar, que puede ser perjudicial para su salvación eterna. Por eso estos obispos han hecho esta aclaración, corrección o aclaración, como queramos llamarle, pero están diciendo, Santo Padre, hay que dejar muy en claro que no basta la fe, que también es importante esta doctrina católica de que es necesario estar en estado de gracia, no tener conciencia de pecado mortal antes de acercarse a recibir la Eucaristía. Sí, muchas gracias, Javier. Adelante, adelante. A Estamos, usted, padre. estamos en el mensaje central de la Virgen, entonces continúe. Perdón por la interrupción. No, es muy necesario. Usted es mucho más hábil que yo. Yo soy mejor blavador que usted. Usted lo hace sumamente bien. Bravo, padre. La Virgen entonces mencionó eso principalmente y de vivirlo y de al momento de la recepción, de tomarlo con profundo amor, profundo cariño. A la vez la Virgen nos está pidiendo de confesarnos, está implorando con lágrimas en los ojos a cada quien de confesarse especialmente antes de recibir la Santa Comunión, confesarse del corazón y si posible una vez a la semana. Perdón, al mes, perdóneme. La Virgen dijo en una ocasión, en otros lugares, que si uno quiere llegar a un estado más cerca de perfección, de hacerlo, si posible, una vez a la semana, pero si no, una vez al mes. Yo con mis dos pequeños mapuches francoamericanos, tenemos una pequeña tradición. Vamos los primeros sábados de cada mes, como la Virgen lo pidió en Fátima, hacemos la confesión, andamos a, hacemos los 5 misterios en el rosario y meditamos los 15 misterios. La misa, porque son muy perezosos, ellos lo consideran la misa del día siguiente como misa para completar, ¿no? Son chiquitos, son jóvenes todavía, van a cambiar cuando creen, pero hacen el esfuerzo y les gustan hacer eso. Yo les recomiendo de hacer igual, de una vez al mes. Mucha gente que cuando he escrito eso, cuando discutí el asunto en cuestión, me dicen, ah, sí, pero tú sabes, Javier, era un argentino que me hablaba y me encanta el acento argentino, me decía, che, vos, Javier, deberías saber que yo necesito confesarme a través de un sacerdote. Che, yo puedo confesarme directamente a Dios. Y me Excelente encanta el acento acento argentino. argentino, ¿eh?
Excelente acento argentino. Pues, y yo le contesté, imagínate vos, si estás, por ejemplo, en un barco, eso fue uno de los videntes con el cual primero trabajé, con él, con el padre Lota, hace años atrás, pero fue él que me llegó con esa descripción. Si uno se encuentra, por ejemplo, en un cruiser, en un barco de vacación, ¿no? Y de repente uno tiene la apendicitis y hay solamente un solo doctor en el barco y es un mujeriego, habla mal, es vulgar, ordinario, obsceno y peor que todo es un inglés. Perdón, tenía que bromar. Soy francés y los ingleses y franceses. Hay Para pique poner un entre poco de humor. Francia e Inglaterra. Okay. Exactamente. Pero es el único que le puede salvar la vida, yo le expliqué, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Tú no aceptarías de ir a verlo para que te salve la vida porque es un sinvergüenza? ¿O andarías de todos modos para que te salve la vida? Me dijo, sí, claro. Igual con los sacerdotes, igual con la confesión. No es el mismo sacerdote que le confiesa, es Jesús a través de él. No, recuérdense lo que Jesús dijo a Pedro, todo lo que tú declararás hecho o declarado en la tierra será considerado así en el cielo. Y todo lo que tú declararás no aceptado como tal en la tierra será igual en el cielo. Los sacerdotes son nada más que, para hacer una analogía, un teléfono, ¿no? Es una forma, un instrumento, un sacramento que Dios ha instituido, porque es muy fácil de pedir perdón en silencio, en privado a Dios. No tiene uno que tenga hacer ninguna penitencia. Muy fácil, ninguna pena. Pero de confesarse a otro hombre, que es también pecador, como ustedes, y de abrir su bolsa, como se dice en francés, y humillarse, diciendo todo lo que uno ha mal pensado, todo lo que uno ha mal dicho o hecho, cuesta. Es una forma de penitencia que cuesta mucho, pero que en los ojos de Dios es una virtud de humildad, ¿no? Y eso es una forma de penitencia que cuenta. Si no, cualquier pecador, cualquier pagano podría decir, yo no sé si usted es de verdad, pero le pido perdón. No tiene ningún valor ninguno. Exacto. Pero ese sacramento la Virgen nos está pidiendo de vivirlo, porque nuevamente son las llaves de vuestra salvación, ¿no? Y finalmente, la Virgen nos pide también de participar al bautismo, de hacernos bautizar por la Iglesia Católica. Nuevamente, no estoy condenando ni la Virgen, menos todavía. No es una condenación a las otras denominaciones cristianas, porque tienen virtudes también, pero no tienen los sacramentos, las llaves, la autoridad que el Cristo ha impuesto sobre Pedro. Nada más esa autoridad, ese poder, aún de instituir la presencia del Cristo en la Santa Eucaristía, solamente los sacerdotes que ellos mismos han sido consagrados por sus obispos, que ellos mismos han sido consagrados por el Papa, tienen esa autoridad directamente por el Cristo a través de la jerarquía que la Iglesia ha fundido desde Pedro en el siglo I hasta Francisco en el siglo XXI. Es una belleza, es un tesoro. También la Virgen nos pide conversión a través de los sacramentales, pero eso vamos a hablar de eso después. Pero esa es la piedra angular. Os ruego de, por favor, sin nada más, que anden a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, después de confesarse, de presentarse dignamente, de recibir la confesión, de ser bautizado por la Iglesia Católica, de convertirse al catolicismo. Eso es el único camino a la salvación. Una última cosa, si usted me permite, Padre, muy rápidamente. Cierto, hay también que saber que Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Recuerden siendo lo siguiente, el primer ser humano a haber entrado en el paraíso no era católico ni cristiano, era el último y lo peor que existía. Era el hombre crucificado a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Pero entró en el paraíso antes aún la Santísima Virgen María, solamente porque al último momento de su vida reconoció a Cristo como Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Muy interesante eso. Cómo la misericordia de Dios es para todos y en el último momento la podemos pedir. Pero no hay que esperar al último momento si ya estamos escuchando ahora que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Ahora usted dice conversión por amor.
Porque, ¿qué otro tipo de conversión puede haber? Por miedo, tal vez, por conveniencia, porque tiene que brotar del amor a Dios, la conversión. Sí, en estos mensajes de la Virgen María, que sean en la Salet, Fátima, Akita, Garabandal, Medjugorje, etcétera, etcétera, siempre hay secretos, advertimientos y profecías que son sumamente brutales, muy fuertes. La conversión, cuando digo que deben ser del corazón, uno no puede, eh, ¿cómo se dice? Uno no puede mentir a Dios. La conversión no debe ser por interés, para salvar esto, ¿no? La conversión debe ser para salvar el alma y por amor, por sincero amor por el Cristo, por la Virgen María. En una ocasión la Virgen dijo, si ustedes, mis hijos, supieran cómo os amo, ustedes llorarían de alegría. Dios no es un Dios con una barba negra que es muy severo, que mira al hombre y que está haciendo planes para su destrucción. Dios es un Dios que es consumido, que es pura ternura, puro amor. Aun si ustedes están desesperados en vuestra situación, piensan que son imperdonables por cualquier tipo de pecados han cometido, no hay ni un solo tipo de pecado que Dios no puede perdonar si ustedes se ponen en vuestras rodillas enfrente de Él y con amor, como un niño, le dicen, Padre, pido perdón, por favor limpie mi corazón. Automáticamente lo va a hacer. Eso es la primera etapa. La segunda es la confesión. La tercera es la conversión en la Iglesia Católica. Eso no cuesta nada. Es por vosotros, no es para Dios. Dios no necesita eso. Dios nada más está profundamente herido porque no quiere la condenación de sus hijos y ve que tantos hijos se están condenando en sí mismos por tropiez, por ser duro de cabeza, por ser, por ser también, tener una adicción al pecado, ¿no? Al vicio. Hay tantas mediocridades en la vida de uno. Estamos hablando entre nosotros, ¿no? Y uno siempre, ¿cómo decir? Cuando yo empecé con todo esto, yo no quería creer, por una sencilla razón, que cuando querer quería decir, uno tiene que escoger diciendo sí o diciendo no. Si uno dice sí, eso quiere decir enterrar las mediocridades de la vida. Y como yo he vivido una vida normal, pero yo trataba de justificar lo injustificable, hasta que finalmente me he dado cuenta, Dios mío, es un regalo, es una divina oportunidad que me han dado para darme cuenta que todo eso es cierto y que el bien es el bien y el mal es el mal. Y uno de los mensajes de la Virgen María dijo que he venido para decirles que mi hijo es una realidad, pero su enemigo también. Y una de sus tácticas es de hacer al hombre creer que lo que es mal es bien y lo que es bien es mal. Hay que hacer mucho cuidado, pero estamos siendo invitados todos, ¿no? Y ustedes mexicanos tienen una historia gloriosa con la Virgen de Guadalupe. El mundo entero os envidia esta extraordinaria historia, pero estamos todos invitados a través de todas las apariciones que el cielo permite y manda a tomar la cruz y a hacer una nueva cruzada. Esta vez no es para liberar Jerusalén de Salahuddin, pero es para tomar la cruz, la espada y la bandera para la conversión, una conversión cuya espada se traduce en esto, el Santo. Santo Rosario, exactamente, y los sacramentos antes de los sacramentales, ¿no? La Iglesia Católica y termino por la caridad. La Virgen dijo en una ocasión, si ustedes ayunan, reciben comunión, se confiesen, pero tienen no ninguna caridad por vuestros hermanos y por vuestros enemigos, será como una campana que no suena, ¿no? Como les mencioné en el episodio anterior, respeto profundamente el Papa Francisco, respeto la fundación pontifical, la institución pontifical. Y no me rebeldo, aunque estoy profundamente opuesto a sus enseñanzas, a algunas de sus enseñanzas, particularmente a Amoris Laetitia, a Desidero Desideravis, ¿no? O lo que sucedió, por ejemplo, en el Vaticano durante el sínodo de las Amazonas, cuando permitió que una pura idolatría tomaba lugar en tierra santa, en el Vaticano,
con este asunto del Pachamama. En Francia hay algunos católicos que llaman, y tengo vergüenza, llaman el Papa el Pachapapa. No, es una sinvergüenzura de llamar primero al Papa así y segundo, pero a la vez yo he tenido que explicarte, pelear con un anglicano, otra vez, inglés, anglicano, pero que me decía, ustedes, tú ves, Javier, ustedes franceses piensan tan altamente de vuestra iglesia. ¿Tú crees realmente que la iglesia del Cristo hubiera tenido un papa que hubiera permitido idolatría en el Vaticano con la Pachamama? Esta gente haciendo una oración abierta y el papa mirando con una sonrisa. Eso no puede ser la iglesia de nuestro Señor. ¿Qué puede contestar uno a esos argumentos? Yo me peleé, me defendí, le he dicho, mira, perdiste una linda oportunidad de callarte, tú no sabes de qué estás hablando. En mi fuerte interior, yo me decía, bon sang, es el argumento es válido. ¿Qué se puede contestar? Yo peleé y me defendí lo que es casi indefensible, pero en frente de un non católico es nuestro deber de defender no el hombre, sino la institución pontifical. Así es. Y no debemos condenar el Papa, aunque estamos opuestos a él. Yo lo soy, pero tenemos que rezar para su conversión, para la conversión de todos los cardenales que están cayendo en las trampas del enemigo. Los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el Papa son el primer objetivo del enemigo. Lo que el diablo hará todo lo que puede para hundirlos, destruirlos y condenarlos. Necesitan nuestro apoyo. Es nuestro deber como laicos. Efectivamente, así es. Yo creo que tenemos que tener siempre un profundo amor al vicario de Cristo porque el Señor dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es que Ujú. no nos vamos a ninguna parte donde no esté el Papa. Un católico tiene que estar en la iglesia donde está la roca de Pedro. ¿Eh? Y bueno, sabemos que los papas exactamente son seres humanos, tienen una asistencia sobrenatural, una asistencia del Espíritu Santo para guiar la iglesia, pero como todos nosotros, como también, por ejemplo, un padre de familia tiene el don del Espíritu Santo para guiar sus hijos, un sacerdote para dirigir su parroquia. Sin embargo, como seres humanos podemos ser fieles o infieles a la gracia que recibimos y por eso todos tenemos que orar para que Dios nos sostenga en la misión que nos confía a cada uno. Pero obviamente que a mayor autoridad en la iglesia el peso es más grande y por eso debemos de tener un profundo respeto a quienes Dios les ha encomendado ese peso tan grande de cargar toda la iglesia, especialmente al Santo Padre. Siempre hay que tenerlo en nuestras oraciones, también a todos los obispos y a los cardenales que son los que están puestos ahí para aconsejar al Papa y ayudarlo en el gobierno de la Iglesia. Creo yo que usted está expresando lo que debe ser el espíritu católico, amar al Papa profundamente, eh, creer que Dios lo ha puesto allí para guiarnos a nosotros y también creo yo que como en una familia los temas se tienen que tratar dentro de la familia. Si hay cosas que duelen a todos, hay que poder hablar de estas cosas con madurez, sin ofender, sin insultar, sin un ataque, sin hacer esto personal. Pero en una familia las situaciones se tienen que hablar y se tienen que decir, esto está lastimándome o esto está lastimando al hermano o a la mamá o al papá, esto no lo estamos haciendo muy bien, tenemos que replantearnos las cosas, hacerlo con madurez. La iglesia es una familia, es un cuerpo místico, es el cuerpo místico de Cristo y pues precisamente el Concilio Vaticano II ha enfatizado mucho el papel profético que tienen los laicos en la iglesia, laicos como usted. Es una vocación profética que todos tenemos y como profetas también debemos desarrollar esa vocación profética dentro de la iglesia y aún con todo respeto siempre podemos expresar aquellas cosas que nos preocupan o que evidentemente no van en la línea del Evangelio, de la doctrina de Jesucristo. Sí hay cosas
que están pasando preocupantes en la iglesia, pero a la vez el saber que la Virgen lo anunció, de algún modo nos ayuda, nos conforta un poco porque esto nos permite entender que todo esto que está sucediendo está en el proceso, perdón, está en el plan de la divina providencia. Dios lo permite por alguna razón. Dios, estas cosas dentro de la iglesia obviamente no creo que sean daños que vienen directamente de su voluntad, pero sí es su voluntad permisiva. Dios permite el mal dentro de la iglesia y eso es un misterio difícil de entender, eh, porque, por ejemplo, cuando vemos todas estas cosas tan graves que han pasado, eh, antitestimonios tan graves de clérigos en su comportamiento hacia adolescentes, hacia niños, pues son cosas que lastiman mucho, este, probablemente nuestra confianza en la iglesia o nuestra, incluso a alguna gente le afectan hasta en su fe, pero no debemos de llegar hasta ese grado porque nuestra fe está puesta en Cristo y Cristo es infalible, solo Él es perfecto, solo Cristo es perfecto. Todos los demás, del Papa hasta el último de los fieles católicos, somos seres humanos miserables que necesitamos la misericordia de Dios y que estamos en proceso de conversión continua. Entonces las palabras de la Virgen al referirse a cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, al decir que Roma perderá la fe, pues nos recuerdan este misterio de el mal dentro de la iglesia y de la libertad humana, que Dios permite al hombre ser libre, le ofrece la gracia, pero le permite rechazar la gracia sobrenatural y el hombre puede hacer mal uso de su libertad, pero siempre podemos confiar en el poder de la oración y yo quiero enfatizar una idea que usted dijo, porque esto es muy importante. A veces a los católicos tradicionales o conservadores se les acusa de ser cerrados, de ser fariseos, de creerse un grupo de santos y que nada más está juzgando a todos los demás. Y yo creo que esas actitudes en algunos se dan, pero no en todos. Así es que si quieres ser un católico tradicional, un católico este, como lo han sido los católicos de toda la historia de la iglesia, ten cuidado de que no te gane la soberbia, la vanidad, el orgullo. No existe el católico VIP. No existe. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y ante Dios nadie es inocente. Nadie puede estar seguro de que va a salir bien librado. Todos sabemos la historia de pecado que llevamos atrás y la historia de misericordia que Dios nos ha dado y la oportunidad que nos da para convertirnos. Así es que podemos muy bien hablar la verdad, pero siempre en el marco de la caridad, nunca fuera de la caridad. Siempre por amor a Dios en primer lugar, porque Dios es la verdad. Y cuando defendemos la verdad, últimamente estamos siendo fieles a Dios, fieles a Jesucristo. Pero nunca debe hacerse sin caridad, porque nadie se va a ir al cielo por tener la razón. ¿eh? El juicio final no va a ser un examen de catecismo, a ver quién sabe más teología. No, nos vamos a ser juzgados por las obras. Entonces, esto del amor que usted menciona me parece importantísimo. El conocer más es una gracia, pero exige un mayor compromiso en el amor, en la caridad, en la virtud, en el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Especialmente también a los que no piensan como nosotros o incluso a los que nos atacan, porque hay gente que ataca a los católicos que queremos mantenernos en la doctrina católica de siempre, que queremos la liturgia de siempre, la misa, the Mass of the Ages, la misa de todos los siglos. A veces se nos ataca también injustamente, pero no debemos responder con odio, con rencor, porque somos una familia. Debemos
mantener un diálogo abierto, pero siempre en la caridad. Entonces, perdón, hice un paréntesis ahora muy largo, pero voy a cederle la palabra otra vez para preguntarle eh, qué cosas concretas podemos hacer los católicos para protegernos contra los males que vendrán próximamente al mundo y a la iglesia. ¿Qué nos ha dicho la Virgen sobre eso? Eh, Extraordinariamente, la Virgen efectivamente ha dado primero las protecciones espirituales que acabamos de explicar, que usted admirablemente también explicó, Padre, mon père. Gracias. Esto dicho, en relación a las protecciones físicas, por lo que va a suceder, a través de Marie-Julie Janis, en Bretaña, es la menor duda la parte del libro que da tantos instrumentos de protección. Se los recomiendo. Este capítulo para mí es muy personal, me toca mucho porque es en mi país, obviamente, y cerca de donde yo nací. Por consiguiente, la Virgen ha pedido a cada quien, a cada fiel, de llevar sacramentales encima de sí. Y voy a entrar en detalles de eso. Pero también de utilizar agua bendita por un sacerdote. Y preferablemente, si es posible, agua exorcizada. Si uno tiene, por ejemplo, sal exorcizado, usted lo puede poner en agua. El agua se va a poner exorcizado tan bien como el propio sal. Quiero Y decir echarlo una con... cosa, permítame una cosa. Para Por nuestra favor. en el ritual tradicional, antes de la reforma litúrgica, toda agua bendita era exorcizada. Toda agua bendita era exorcizada. Cuando el sacerdote bendecía el agua, tenía que exorcizar la sal primero, o a veces ya traía la sal exorcizada a la mano, pero había el exorcismo de la sal y luego el exorcismo del agua y luego la mezcla de la sal con el agua. Y así se bendecía el agua, siempre, siempre. Toda agua bendita era exorcizada. Después de la reforma litúrgica, lamentablemente, creo yo, para mí es lamentable que se haya perdido esto y que ahora así tan fácilmente, oiga, Padre, me bendice el agua, así como no, Dios bendice esta agua, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. A veces lo decimos tan rápido, sin devoción, eh, pero un exorcista me dijo a mí, lo que se reza cuando se hace una bendición es lo que Dios hace, lo que se reza. Por eso sí es importante, yo sí le recomiendo, convenzan a su sacerdote de que les haga una bendición tradicional del agua, porque ahí viene el exorcismo y se exorciza el agua, se exorciza la sal y dice incluso la oración que si hubiera por allí un espíritu escondido, quieto, callado, que al hacer la aspersión con el agua se vaya de ahí, porque hay demonios que se esconden. Lamentablemente esas oraciones se quitaron, ya no aparecen en la bendición actual del agua y definitivamente salimos perdiendo todos porque si lo que no se menciona en la oración, Dios no lo hace, pero lo que se le pide que lo haga, eso lo va a hacer. Cierro el paréntesis. Gracias. A usted, Padre, genial. Pues sí, entonces agua bendita. Si tienen solamente sal exorcizado y no hay un sacerdote para bendecir, pueden poner el sal en el agua será automáticamente bendecida. La Virgen recomienda que lo pongamos sobre nuestras personas, sobre nuestros niños, las puertas, las ventanas, las casas. No. Número uno. Número dos. La Virgen ha pedido también y recomienda a los fieles de llevar encima de sí un crucifijo, con el corpus, obviamente, ¿no? Un crucifijo con la medalla milagrosa de la Rue du Bac. La medalla milagrosa está conocido bajo ese nombre. Todo bendecido por un sacerdote. También, la Virgen está pidiendo con profundo amor, que cada quien lleve encima de sí el escapulario del Monte Carmel. Ahora, por permisión particular de la Iglesia, especialmente era originalmente permitido para los países tropicales con calor, ¿no? No es necesario más de llevar una tela de café que debe ser primero impuesto por un carmelita. Si ustedes compran una medalla del escapulario, está aceptado por la Iglesia, es considerado válido y un sacramental oficializado debe ser también bendecido por un sacerdote
La Virgen explicó que en los tiempos anteriores el ritual era que debía ser impuesto por la primera vez por un carmelita del Monte Carmel. Ahora las cosas han cambiado. Es permitido que sea puesto la primera vez por un sacerdote de cualquier orden, aún secular. Pero debe ser impuesto sobre vosotros la primera vez por un sacerdote. Después, si es uno de tela que se rompe, con cadena se rompe, usted puede comprar otro, presentarlo a un sacerdote para que lo bendiga y ponérselo usted mismo, ¿no? Es un tesoro extraordinario. La promesa de la Virgen María a St. Simon Stock. Otro inglés. La Virgen tenía carrera sobre la pobre Inglaterra. Entonces, otro santo inglés. Y la Virgen le dijo que todos los que llevarán ese escapulario al momento de la muerte nunca sufrirán los fuegos del infierno. Obviamente, la Virgen explicó que hay 3 estados de existencia después de la muerte, ¿no? Hay el paraíso, hay el purgatorio, donde todas las almas que van allá son almas salvadas y benditas, porque un día o el otro irán directamente al paraíso. Es temporario. Es como una ducha, es un tipo de purificación que permite al alma de limpiarse de todos sus pecados y después de ser digno de ir al cielo y, infortunadamente, al infierno. Las almas que son en el infierno, bueno, va sin decir, son almas que no quieren estar con Dios, que no aceptan el último juicio, que se rebeldan contra el último juicio de Dios, tratando de justificar sus acciones cuando estaban vivos. Son consumidos de amargura y de odio, y no quieren estar con Dios. Las almas que van al purgatorio, explicaron la Virgen María, son almas que adoran a Dios, que se dan cuenta en perfecta, total y completa honestidad de sus errores, sin ningún interés. No, el factor humano de interés desaparece y uno está enfrente de sus propias acciones y consumido de escrúpulos, se dan cuenta que no son dignos de ir al cielo y pasan por ese momento de purificación para limpiarse el alma. Las almas que van al paraíso son las almas que han amado a Dios todas sus vidas y que no podían esperar de llegar a ese último día de sus vidas, cuando no podrían más abrir los ojos para poder ir en sus brazos, en los brazos de Dios y de la Santísima Virgen y de todos sus seres queridos. Ese sacramental es un tesoro que os puede permitir, aun si usted es el peor de los pecadores, a salvarse el alma. Si solamente por fe se lleva alrededor del cuello al momento de la muerte el escapulario del Monte Carmel. Además, una otra promesa, si uno vive de acuerdo con los requerimientos de dicho sacramental, el primer sábado después de la muerte, uno está prometido de ir directamente al cielo, a condición que uno sigue todos los rituales y estado de vida que la Virgen ha pedido a través de St. Simon Stock. ¿Quién dice eso en las iglesias? ¿Quién habla de eso? Nadie. Hay una inmensa minoría que conoce ese tesoro. Y la Virgen ha venido para recordarnos de ese otro camino a la salvación, que es un acto de fe. ¿No? La Virgen ha pedido eso. La Virgen ha también pedido en Francia, a través de Marie-Julie Janis, la medalla de Notre-Dame de Bonne Garde. En el castellano se traduce en Nuestra Señora de la Buena Guardia, que viene con una oración inscrita sobre el metal atrás, pidiendo a la Virgen de proteger la inocencia de nuestros niños y la nuestra. Y aparece en la parte recto verso recto, con la Virgen María llevando al niño Jesús. Se explica ahí también dónde se puede ubicar esa medalla. Hay una señora en Ohio que vende eso a costo, no hace ningún profito. Lo hace nada más por convicción de ayudar a Marie-Julie Janis y a salvar las más grandes cantidades de almas y de fieles posible. Yo creo que también hay un señor, se puede ver en el internet, en Colombia, que vende en hierro inoxidable esa medalla con una cruz del perdón que también viene de la Fraude. Ahora conocemos la cruz del perdón tradicional que viene con corpus, ¿no? En la Fraude, la Virgen María también, todo está en el libro, con las fotografías de cada sacramental. La Virgen ha también pedido, además del crucifijo, de llevar esa cruz que tiene varios nombres. La Croix du Pardon, la Cruz del Perdón, la Croix du Salut, la Croix du Salut, la Cruz de la Salvación, la Croix de la Protección contra les fléaux,
la cruz de la protección contra el castigo, ¿no? Y aparece en el medio de la cruz una llama sumamente blanca como nieve en el centro, que la Virgen explicó a Marie-Julie Janis que es para demostrar que los que llevan esa cruz son hijos de Dios e hijos del Espíritu Santo. La Virgen agregó también que en los momentos, y los momentos llegarán en los cuales los sacerdotes, los fieles, serán muy difíciles a ubicar, y que en momentos de esas dificultades, los que habrán cometido pecados pueden confesarse a través de esa cruz, dándole beso o tocándola con fe. Y que todos los pecados veniales, no mortales, serán limpiados. Es una cuestión de fe también. Y eso para casos extraordinarios, cuando los sacerdotes ya no estarán disponibles o serán muy difíciles a encontrar para pedir que obtengan la solución de Dios a través de ellos. La Virgen ha hablado también del escapulario morado. Tengo uno aquí. ¿Me permite, padre, levantarme? Deme 2 segundos, cuento. Adelante. Ya estoy de vuelta. Esto es el escapulario de la Afrodé que la Virgen había dado a Marie-Julie Janis, perdón. ¿Puede ver bien? Sí, se puede ver. ¿Oui? Exactamente, sí, sí. Genial. Es muy grande. Esto ha sido cosido, dibujado, preparado, exactamente como la Virgen se lo mostró y le enseñó de hacerlo a Marie-Julie Janis. También esta señora en Ohio los vende a costo, o sea, no hace ningún beneficio. He puesto también su email para los que quieren comprarlo puedan ubicar. La Virgen explicó y tiene una hermosa promesa. Cuando está puesto, y esto está puesto en un lugar de honor en mi casa, alrededor de una estatueta que tengo de la Santa Familia. Pero la Virgen dijo que todos los que ponen este escapulario en un lugar de honor en la casa, debe ser por supuesto bendito por cualquier sacerdote de fe, ¿no? Que las casas y las propiedades, los objetos y las personas adentro serán salvadas de los castigos que han sido anunciados. Es un inmenso tesoro también, ¿no? También, cuando ustedes llevan, o cuando el jefe de familia solo se lo lleva alrededor del cuello, la Virgen prometió protección sobre no solamente sobre el jefe de familia que se lo lleva encima de sí, pero sobre toda su familia, y sin que ellos tengan necesidad de ponérselo. La Virgen agregó que en los momentos de los 3 días de oscuridad, que la Virgen confirmó a Marie-Julie Janis, como lo hizo al Padre Pío, como lo hizo a cantidades de otros videntes y místicos, todos los que llevarán esto podrán ver cómo en pleno día. La Virgen ahora explicó lo siguiente, con los acontecimientos que van a ocurrir, que habrá gente sin fe que se van a enterar de eso, que van a tratar de protegerse aún en el refugio en Bretaña y otras cosas, pero que a Dios no se puede mentir y que todo eso no ayudarán a los pecadores, a los que no se arrepienten de verdad. Es una cuestión de arrepentirse por eso que la conversión del corazón y ya, antes que sea muy tarde, es imperativo. Muchas de la gente con quien yo hablé en el pasado, que sea en Francia o en los Estados Unidos, anglosajones, franceses o españoles, me han pedido, bueno, pero Javier, ¿cómo se va a saber si efectivamente una persona, cómo se convierte uno y cómo va a ser el día que va a ser muy tarde? ¿Cómo es posible que llegará el día cuando será muy tarde? La Virgen ha hablado a Marie-Julie Janis, también a los videntes de Garabandal, y a un sacerdote, un rector de un nuevo orden que ha sido aprobado por el Vaticano, que vive en Quebec, en el Canadá francés, que se llama el Reverendo Padre Michel o Miguel Rodrigue. Se escribe casi como Rodríguez, pero sin la Z al final. Se pronuncia Père Rodrigue, en el cual la Virgen le explicó que llegarán, como en Garabandal y a Marie-Julie Janis, un momento de iluminación de conciencia, un aviso, como lo dijeron en Garabandal. En ese momento, cada quien en sí mismo se dará cuenta que Dios existe de verdad. Uno podrá ver el estado de su alma como Dios él mismo la ve. Que va a ser un shock terrible,
por la inmensa mayoría de la No, no va a humanidad. ser La agradable inmensa ver el mayoría. estado de nuestra propia alma con todos nuestros pecados, todo lo que hemos ofendido a Dios y las consecuencias. Yo creo que no va a ser nada agradable. No, yo tampoco. Para Pero mí yo no, hago para confianza. mí no creo, no creo. Usted me parece muy bueno, padre. Usted es muy duro contra usted mismo. Pero la cosa, yo personalmente me pongo al pie de la cruz. Me abandono Así. con ternura. Pero ese momento va a ser muy difícil. Y cada quien se va a dar cuenta del estado de su situación espiritual. La Virgen explicó que después de esos momentos va a haber colas y líneas interminables de gente y de fieles que van a querer pedir confesión a los sacerdotes, ¿no? De acuerdo con el padre Michel Rodríguez, ese momento, durante ese momento de lucididad espiritual, ese nuevo Pentecostés, va a durar aproximadamente un poquito más de 6 semanas, en el cual el diablo estará prohibido de interferir o de inspirar pecado. La gente va a estar consciente y va a haber mucha gente que se va a convertir. Pero después de 6 semanas y medio, de acuerdo con las profecías, la gente o los científicos y políticos van a llegar con una historia para justificar este momento supernatural, diciendo que va a ser debido a tormentas solares tan fuertes que habrán distorsionado no solamente los satélites, pero habrá causado un tipo de locura o de visiones internacionales alrededor de la humanidad, del mundo, y que mucho va a ser tan creíble esas explicaciones científicas que mucha gente van a abandonar lo que han descubierto, el tesoro de la conversión. En ese momento, finalmente, cuando los castigos van a llegar y la Virgen, a través de Marie-Julie Janis, ha dado una variedad de detalles sobre lo que va a suceder en cuestión de castigos, ya la gente se va a dar cuenta nuevamente que todo eso era cierto, pero no podrán convertirse porque la conversión será por miedo corporal, no espiritual. Van a querer convertirse para salvar, como decimos en francés, la piel en vez del alma. Será muy tarde. Por eso que la conversión debe ser natural, tranquila, no fanática, pero consumida y llena de amor, de ternura y de lucididad en relación a los pecados que uno ha cometido, tratando de pedir perdón. Uno puede eliminar todos los pecados que ha cometido. Si uno de verdad va enfrente de un sacerdote y a través de él pide a Dios perdón sinceramente del alma. No, una cosa que yo hago con mis dos pequeños mapuches, les enseñé que cuando van a enfrente de un sacerdote, les digan al final de sus pequeñas confesiones, y a veces escucho el sacerdote atrás riéndose, escuchando particularmente el más pequeño, ¿no? Pero mi pequeño le dice siempre, y mi hija también, y pido perdón por todos los pecados que sinceramente he olvidado de mencionar. Y dicen eso a cada vez. Se les recuerdo de decir eso. Y nunca se lo olvidan. Entonces, os invito a hacer lo mismo. Antes de ser francés, soy católico. Y con todos los que me escuchan y que toman este mensaje de la Virgen con corazón, yo les digo, ustedes son mis compatriotas, antes de muchos franceses que han nacido en el mismo país que yo, que han crecido con las mismas canciones e historias de nuestros pasados. Ustedes son mis compatriotas, antes que ellos. Entonces, voilà. Y no creo que he olvidado nada. Esos son... y otra protección es también por las enfermedades que van a llegar. Una en particular que se la estoy traduciendo del francés al castellano en mi mente, ¿no? Se dice la plaga eh, del calor, me imagino. Es lo mejor que puedo traducir. The burning plague en inglés. Y esa va a ser mortal. Perdón, ande, padre, por No, favor, la adelante, plaga caballero. que quema, the burning plague. Sí, la plaga que quema. Exactamente. Ujú. La Virgen dijo que va a haber varias otras enfermedades que se van a producir y propagar, pero esta va a ser una de las más difíciles, las más duras, y se va a ser comunicada a través del aire por el tocar en cuestión de minutos, y la gente se va a morir y sufrir enormemente la piel se va a volver roja, se va uno a quemar, va a tocar la mente, la manera de pensar, la lengua, uno no podrá más hablar, va a ser un suplicio. Esto dicho, la Virgen a través de Marie-Julie Janis ha dado un remedio, ¿no? Estaba tratando de encontrar la buena traducción en castellano de
esa hoja de un bush que se llama en inglés hawthorn leaf. En inglés, en español, corrígeme, padre, si me equivoco. Creo que se dice la hoja del pino, si no me equivoco. La hoja del pino. Sí, creo que sí. Sí, hawthorn, De todos modos, yo exactamente. Y la lo Virgen voy a explicó, investigar bien. sí, y en el libro la Virgen ha explicado cómo prepararlo. Dijo que hay que utilizarlo 3 veces al día cuando justamente los primeros efectos aparecen. Que si es tomado muy tarde, la única cosa que puede hacer es aliviar, pero no salvará. Hay que tomar eso 3 veces al día y de una manera que la Virgen explicó exactamente y, y la Virgen prometió salvación a los que lo utilicen. Aún puede ser utilizado por las almas. Ahora, una de las cosas que yo estaba hablando con un sacerdote francés recientemente es, bueno, cuando yo leí eso la primera vez, yo pensé, oh, c'est très Hollywood tout ça. Lo que quiere decir en español es muy Hollywood todo esto, ¿no? Y yo pensaba, "Ay, que me parece mucho fanatismo, no puede ser". Después de haber leído mucho y el sacerdote me dijo también hace un tiempo, tú sabes, Javier, si un cristiano cree en las Santas Escrituras y en el Viejo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento, uno se debe recordar las historias de Moses, perdón, en Egipto, cuando el ángel destructor prometió que iba a pasar, o sea, que Dios prometió que el ángel destructor iba a pasar por Egipto y destruir y matar los primeros hijos de los egipcios, pero para salvar el pueblo de Israel tenían que poner una marca enfrente de las puertas con la sangre de la oveja. Si uno cree en eso, ¿por qué no cree en otra cosa como esos remedios que la Virgen nos está pidiendo de utilizar para salvarnos, además, que nos está pidiendo de utilizar en acto de fe? Me hizo mucho sentido, ¿no? Todo es el asunto con estos lugares de apariciones. Y este lugar de aparición con Marie-Julie Janis ha sido informalmente aprobado por su obispo local, Monseñor Fournier, en 1876 y ha sido apoyado por su santidad el Papa Leo XIII y muchos años después por Pío XII. Entonces, uno no puede pasar por filtro lo que es conveniente o lo que no es conveniente. Uno acepta todo o no, ¿no? Ahora, a la vez, si el padre René Laurentin estaría aquí, él diría lo que siempre dice en sus charlas, ¿no? Que no es obligación de creer en las apariciones, es verdad. Aún en Fátima o aún en Lourdes no es una obligación. Lo que sí es obligatorio cuando la iglesia condena un lugar de aparición, ahí sí es pecado de seguir creyendo y obedecer en esos lugares de aparición condenados por la iglesia. Pero como dijo el padre al empiezo de en la primera emisión, en el primer episodio, eh, eh, debemos, o sea, no hay nada que las apariciones trae en las enseñanzas que ya están en los evangelios. Todo está en los evangelios. No puede haber ningún tipo de adición. Las apariciones tienen un solo propósito, más bien dos, de recordarles de hacer todo lo que el Cristo os pide de hacer y con profunda insistencia amorosa de inspirarles a convertirse de la manera como hemos discutido ya, no mañana, inmediatamente. Termino nada más con un punto. Miren lo que está pasando en el mundo hoy en día. De un día al otro, lo impensable puede ocurrir. Una tercera guerra mundial termonuclear. Eso es otra posibilidad de no tener tiempo de convertirse. Conviértense, pero sin interés, que debe ser profundamente del corazón y con resentimiento y voluntad de sinceramente querer limpiarse el alma y el corazón de todos los pecados que uno ha cometido. Perdón, he sido muy largo, le pido No, no, perdón. no, no ha sido muy largo. Todo ha estado muy claro, bastante bien. Agradezco muchísimo que haya regalado este tiempo para nuestra audiencia, para mí también. A mí me ha servido mucho escucharlo a usted, me fortalece en mi fe. Yo personalmente soy muy abierto a todas estas cosas, revelaciones privadas, que sé que tenemos que estar con cuidado en eso, pero yo creo que la Virgen María ha hablado y sigue hablando al mundo de hoy porque estamos en un grave peligro y ella quiere, como madre, ofrecernos los medios necesarios para salvarnos. Y
Ella sobre todo se preocupa por nuestra salvación eterna. Ella nos quiere en el cielo. Aquí en la tierra nos promete su ayuda, su asistencia, su protección, pero sobre todo lo que la Virgen María quiere para nosotros es la vida eterna. Y por eso nos llama a la conversión, a amar a Dios sobre todas las cosas, a amar al prójimo, a ser fieles a Jesucristo, a no desperdiciar la sangre de su Hijo que se derramó por nosotros. De verdad que le agradezco mucho por todas estas cosas que ha compartido. Finalmente quiero que nos vuelva a decir, a ver, ¿cuál es el plan con este libro? Aquí usted no lo ve en su pantalla, pero los que nos están viendo sí lo ven. Está justo en medio de su imagen y la mía, el libro Revelations. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Cuándo sale? ¿Cuál es el plan? Mi esposa, que es latina, lo está traduciendo illico presto en buen español y tengo a alguien que va a verificar que es el español del rey para asegurarse que es correcto y lo vamos a propagar en castellano. Mire, yo creo que 3 semanas más, 4 a lo máximo, estará terminado. Y tengo el editor mío que lo quiere también propagar o sea, distribuir y vender. Este en inglés se puede comprar en Amazon, yo creo, y el español será puesto en diferentes medios de venta, incluido en Amazon también. Espero que tocará el más grande nombre de fieles y, Padre, le agradezco nuevamente por su inmensa gentileza, por su nobleza de corazón y me encanta los españoles, los mexicanos, los latinos, me gusta mucho vuestra cultura, me casé con una latina, mejor cosa que he hecho en mi vida y como decimos en mi país, unión preya con todos vosotros, unión en oración. Ay, muchas gracias. Y que recen, con vuestra permisión, ruego a vuestros telespectadores que por favor recen para Padre, que también tiene una misión muy particular y está también, me imagino, bajo muchos asaltos. Por favor, recen para él, interceden por él y que consiga adelante con su noble misión. Voilà. Gracias, muchas gracias. Pues, señor Javier, le invito a que terminemos al inicio por la emoción. No hicimos el Padre Nuestro, pero ¿qué le parece si hacemos el Padre Nuestro, el Ave María, para darle gracias a Dios por esta experiencia, por este programa que hemos podido transmitir y así cerramos el programa dándole gloria a Dios por medio de María. ¿Le parece bien? Vale, vale, perfecto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Sancte Iosef, ora pro nobis. Ora pro nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pues muchas gracias, señor Javier, y espero luego en otra ocasión me conceda otra entrevista para nuestra audiencia. Ha sido un placer. Será un honor. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.